Bienvenidos a este nuevo vídeo de la serie de informática, donde vamos a hablar de sistemas operativos y cuáles son las diferentes características. Voy a empezar por definir qué es un microprocesador. El microprocesador es el que se encarga de interpretar, ver instrucciones, cálculos, los guarda en su memoria, etc., ¿no? Y luego además es el encargado de ejecutar programas en el sistema operativo de las aplicaciones. El microprocesador está conectado normalmente por un zócalo específico a una placa de la computadora. Se le adosa también un sistema de refrigeración con el que consta de un disipador de calor en algún material de alta conductividad térmica, como puede ser o bien cobre o aluminio normalmente, hay unos de agua actuales, etc. Y los modernos también tienen lo que es el ventilador, ¿no? Que hay veces que se oyen los ordenadores, sobre todo si vais a jornadas de estas de 3 días de computadoras, de jugadores de videojuegos. Todos los microprocesadores tienen los mismos componentes básicos: una unidad de control, la memoria de caché, la unidad de captura previa, la unidad de decodificación, lo que llamamos unidad aritmética lógica, y luego el registro de la memoria RAM, ¿de acuerdo? Esto todos son los componentes de un microprocesador. La unidad de control se localiza y se analizan los datos de los programas. La memoria caché es la parte más importante que tiene el procesador, y es una pequeña cantidad de memoria que está dentro del procesador para que la información la procese lo más rápido posible. Se necesita acceder a ella y es más reducida que la RAM que tiene el ordenador. La captura previa es el portal de datos, la información del microprocesador a través de donde se procesan y almacenan los datos. La unidad de decodificación es la unidad de decodificar la información, que se traduce, como hemos visto antes, en un código binario. La unidad aritmético-lógica es la unidad que traduce el código binario en acción y lee el código y luego las instrucciones. El registro de memoria, tanto RAM como ROM, es la memoria del microprocesador, que es accesible para añadir o eliminar o almacenar información de lectura o no en el microprocesador. Normalmente utilizan código binario en la unidad, en este caso, aritmético-lógica, y luego a partir de ahí se convierten cada bit en datos o en comandos, y a través de los cuales se accede a la memoria. En cuanto al tipo de procesadores, a los fabricantes, puede ser de Intel, AMD, Cyrix, son de Texas, VIA, especializada en fabricar portátiles, NextGen, con nivel de patillajes, hay veces que no son compatibles en algún problema, etc. La velocidad de los microprocesadores son hercios. Acordaros, un gigahercio, en este caso, por ejemplo, un microhercio. La velocidad del bus que se transfiere también los datos al microprocesador dependerá también de la velocidad de los periféricos y de la memoria, así como de la velocidad del reloj interior, etc. Las unidades de control son circuitos digitales que gobiernan las operaciones y manejan el control dentro de lo que es el procesador. La velocidad de oscilación también se mide en megahercios. Para que os hagáis una idea, funciona la unidad de control como el cerebro. Es decir, el cerebro lo que hace es generar instrucciones y garantizar que estas se ejecuten de manera correcta y también ordenar qué parte va a llevar esa ejecución. La unidad aritmético-lógica, en este caso, tiene dos tipos: las aritméticas y las lógicas. Las aritméticas serían sumar, restar, multiplicar y dividir. Las lógicas, como si los números son iguales hay que compararlos, si son mayores, si son menores, si tienen periodos, etc. El AND, OR o el negativo o negado. La memoria también puede ser RAM o ROM. La RAM es la computadora, sin ella no existe la computadora, almacena los datos, los programas de la CPU, etc. La RAM es volátil, etc., ¿no? Entonces, también esta memoria depende del suministro de tensión eléctrica y donde esté funcionando. La memoria RAM es el acrónimo de Random Access Memory, en inglés, y Sistema de Espacio Virtual para Actuar. Luego tenemos la SRAM, que es RAM, son dos tipos básicos de memoria: el DRAM, que es el que hablamos, y luego, en este caso, la memoria caché de los procesadores o discos duros, y la RAM, que es la RAM Static RAM, que es la RAM estática, que es para que se refresquen estos discos duros. Esta memoria consume poca energía, es barata, tiene pocos costes, etc. Y luego la Dynamic RAM,
que es típico básico de los años 90, ya no se utiliza casi para el refresco de los periféricos, la falta de energía de datos, por eso se llama RAM dinámica. Desventajas desde los años 90, pues se han desarrollado muchísimas con consumos, tecnologías, etc. Luego el Synopsys Dynamic RAM, que es la memoria que funciona con el procesador a la espera de la señal del reloj, por órdenes en paralelo, aceptar una orden de cualquier programa, etcétera, ejecución y tal. Luego tenemos otra que se llama Single Date Rate Screen Words Dynamic RAM, que es el tipo de memoria que es a partir del 94, 93, etcétera, dio la luz. El Single Data Rate, que significa ejecutar una instrucción de lectura con un procesador. La siguiente memoria sería el Double Data Rate Synchronous Dynamic RAM, el DDR SDRAM, que es un tipo de memoria que es a partir de los años 2000, más moderna, con las generaciones DDR2, DDR4, etc. Es un doble cierre rápido, instrucciones de lectura con 2 lecturas cada ciclo de reloj, etc. Dentro de estas también pues tenemos como 5 especificaciones, la DDR2 SGRAM, DDR3 SGRAM, DDR4 y DDR5 que es la última, con canales simultáneos. Luego el Graphics Double Data Rate Synchronous Dynamic RAM, que es la memoria dinámica de doble dato para gráficos, para crear entornos 3D, pues eso, con las tarjetas gráficas cada vez mayor densidad de datos, nosotros hablamos con el BIM, etcétera, y a partir de ahí ejecutar esos datos muchísimo más rápido. Es como pues, un automóvil de carreras, ¿no? En lugar de 120 los coches o pueden ir a 50. Luego tenemos la HBM, que también es bastante famosa, la memoria RAM Height Balanced, que está fuera de la ecuación y esta es de Samsung, también con diferentes capas, ancho de banda diferente, etc. La memoria ROM es solo de lectura, en estas no pueden ser modificadas, son bastante obsoletas y normalmente vienen al inicio de todas las BIOS o programas de instrucciones para el arranque. La memoria caché en este caso, que sería el SRAM, ¿vale? O la memoria caché, que es donde se acelera el proceso de las CPUs. El acceso puede ser rápido, fácil, etcétera, etcétera. Más cosas de memorias, yo creo que ya está, ¿no? La caché 1 y caché 2 del interior del procesador, el interior y exterior. Vamos a hablar también del PROM, que es una lectura programable, que es una memoria para semiconductores, en este caso. Luego EEPROM, que es el tipo de memoria programable eléctricamente para datos que pueden ser o no borrados. Luego el EEPROM es la memoria al cuadrado PROM, que es programable eléctricamente. Bueno, la memoria SWAT, que es una memoria virtual o espacio de intercambio entre diferentes equipos disponibles. Adicionalmente también se le puede suministrar la información a través de una RAM normal y corriente. Luego la memoria flash es derivada de memoria LPROM, que es un dispositivo de tarjeta que tiene un almacenamiento de datos importante y además se puede escribir y leer en múltiples posiciones de este tipo de memorias. En este caso actúan con una celda única de memoria cada vez, se basa en semiconductores, la memoria RAM tiene la ventaja de que no se guarda al desconectarse el equipo del PC, etc., ¿no? La memoria flash, sobre todo en el nivel de eficiencia y seguridad, se utiliza para cámaras digitales, smartphones, etcétera, pues tablets, en tarjetas SD, en el Picture Card, etcétera. Más cosas que quería contaros de aquí. Bueno, tenemos luego las memorias de almacenamiento en la nube también, ¿vale? En este caso, pues en la nube simplemente es guardar archivos dentro de un ordenador que no está en tu casa, está remoto y que cualquiera con un código, una contraseña, etcétera, puede pues, acceder, ¿no? Nosotros tenemos en el Gmail la operación de esta de Microsoft, tienen otra, etcétera, ¿no? Tienes el Drive o el compartir archivos, etcétera, donde puedes ahí el Dropbox, el OneDrive, el Google Drive, el Box, el Mega, etcétera, pues tienes gratis o puedes pagar, el Amazon Cloud también, el iCloud Drive, los dispositivos de Mac tienen otro, el iTunes, el Sugar SCI, etcétera, ¿no? OneDrive también es el de Microsoft, pues eso, son trozos que tú puedes guardar cosas. Los sistemas operativos, cuando hablamos de un sistema operativo es un conjunto de programas que lo que hacen es administrar, gestionar de forma eficaz y presentar en los ordenadores, en este caso, o en el móvil o en pues cualquier
dispositivo electrónico. Lo que hace un sistema operativo es administrar, determinar, organizar, gestionar y administrar datos, notificar, controlar, etc. Los más utilizados sería el Windows, que se publicó en el 85 por primera vez, es compatible con casi todos los sistemas, y el Mac. El Mac es la de la marca Apple, es fluido, tiene totalmente actualizaciones, otro día me decían que tenía más de 40.000 aplicaciones, y también está más protegido, se supone, contra virus, etc. Luego tenemos el Android, que es el más común de dispositivos móvil multitarea, y el Linux, que tiene un código fuerte. El Linux es el que se dificulta más la entrada por virus, etc. Y luego también tiene el código abierto. Bueno, luego tenemos el Debian, Linux, Mix, Fedora, etc. ¿no? El Chrome también, que es el proyecto de Google para el sistema operativo de software libre, que ahora mismo lleva casi toda la cuota de mercado. El MSO2, que también ese tampoco tiene mucha duda ahora mismo. Los componentes de un sistema operativo serían los sistemas de archivos y luego la interpretación de cada comando en cada sistema es totalmente diferente. Es decir, la función que tiene de comunicar las órdenes del usuario en el lenguaje del ordenador y que éste los interprete, y luego el núcleo. El núcleo, ¿vale? Componentes de un sistema operativo, pregunta tipo T, sistema operativo, interpretación de comandos y el núcleo. El núcleo, por cuestiones técnicas, es la comunicación de entrada y los datos de salida, los hemos visto antes, entre la gestión de procesos y la memoria. Funciones que tiene un sistema operativo, pues administrar el CPU, direccionar los periféricos, dirigir actualizaciones, administrar archivos y gestionar la memoria de cada aplicación. Entre las características del sistema operativo, el usuario y el hardware es lo más importante, la seguridad, los programas, el funcionamiento, ver cuáles son los recursos del ordenador y cómo se interactúa. Según esto, bueno, ahora la administración de los usuarios también puede ser, etcétera, ¿de acuerdo? Vale, bueno, más cosas que os puedo contar de aquí. Bueno, sí, el sistema de archivos, la mención de carpetas también puede ser, las herramientas del programa, todo eso depende del sistema operativo que hables, pues es uno o bien es otro, ¿de acuerdo? Los tipos de sistemas operativos pues dependerán de si es multiusuario o monousuario, si es multitarea o unitarea o monotarea, según los recursos si es centralizado o distribuido. En este caso, ¿no? Las redes locales se llaman LAN, las llamadas redes locales LAN, y son redes instaladas en cada dominio geográfico, limitadas por una empresa, un servidor, etcétera, donde van a tener pues servicios, en este caso, por cable para comunicarte con cualquier sistema electrónico. Bueno, ya hemos hablado de cómo se archivan los archivos, etcétera. Los sistemas de archivos principales, pregunta ET, principales serían el NFTS, el HPFS, el EX, el HFS, el APFS, FAT, exFAT y FAT32, ¿vale? Luego cada uno pues tiene una ventaja, unos de convenientes tal. NSF es New Technologic File System, el HPFS High Performance File System, Extender File System, HFS más Hierarchical File System, APFS Apple File System, FAT File Allocator Table, exFAT Extender File Allocator y FAT32, ¿vale? Entonces el vídeo no lo quiero hacer, llevamos ya 13 minutos, voy a lo mismo, esto lo encontráis en cualquier tema de ordenadores de tipo de redes. Luego, en red y tipo de redes tenemos la información de Internet para comunicarte con sus correos electrónicos. Vamos a hablar del ordenador, que es el módem, es el dispositivo que conecta al ordenador con la red telefónica, el programa para establecer, en este caso, la conexión. Y además, hemos dicho el ordenador, el módem, el programa para establecer la conexión y luego el navegador, que te permite visualizar páginas web. Además también, para comunicarte tendrías un servidor, un ordenador personal, protocolos o códigos para que los ordenadores puedan entenderse, es como el idioma, y la conexión, que son los cables o bien el wifi o las conexiones, etc. Las redes más habituales, el Red LAN, el Local Area Network, en este caso LAN, ¿de acuerdo? Traducción en español, área local, esto ya lo he subido en otro vídeo. La red WAN, el Wide Area Network, que es la red amplia. El Redman, la Redman, que es la Metropolitan Area Network, que sirve para, en este caso, área metropolitana, en ámbitos de ciudades o bien pueblos, etc. La Witness Local Network es la red inalámbrica WLAN, que es el sistema de transferencia de datos a través de, en este caso,
aunque inalámbricamente es menos segura que la cableada, etc., la red WMAN Wireless Metropolitan Network, que en este caso WMAN es la traducción del español de la inalámbrica de rango alcance, la WiMAX Worldwide Interoperability of Microwave Access. La red W1, o sea, WW, dos Ws WAN en este caso, áreas locales del network, en este caso, bueno, la red SAN, el Storage Area Network, en este caso, área de almacenamiento, la red PAN, Personal Area Network, que es en este caso varias memorias utilizadas a la vez, ¿vale? La red estrella en este caso, la red en anillo, esto lo utilizamos también. Según los comandos ping, comprueba el ordenador está conectado a la red, PNG, tracer route, visita la ruta que tiene el ordenador, el N es el lookup, traduce los nombres de las direcciones de IP. En seguridad informática tenemos dos cosas como el ciberentorno, la ciberseguridad, riesgos, el mantenimiento preventivo, que es el objeto de mantenimiento, es predecir cuándo va a fallar algo y lo reemplazamos, esto hacemos mucho en ingeniería, el preventivo, y en este caso predictivo, ¿vale? Que es acelerarnos, y preventivo, el técnico y el legal, con procedimientos para minimizar el riesgo de fallo o vida útil de algo, con sistemas informáticos de alimentación eléctrica, procesamiento de datos, tal, y luego el correctivo, en reparar, reemplazar componentes que pues puedan ocasionar fallos, ¿vale? Hemos dicho predictivo antes de, el preventivo técnico-legal, que es porque tiene que pasar una revisión o tiene ya caducado algo, lo que sea, y correctivo es cuando ya ha pasado algo. Son los tres tipos de mantenimiento muy importantes que vimos en riesgos laborales también, en ingeniería. Las nociones básicas en este caso, la seguridad física es la protección de los hardware, en este caso el almacenamiento, el SAI, son sistemas de alimentación interrumpida, pues si se va la luz o lo que sea, también hemos puesto muchas reformas, tiendas, etcétera. Cortafuegos es de un equipo, es utilizado para proteger lo que son las cuentas contra los virus, en comunicación de información, de seguridad. Las backup, que son las copias de seguridad para guardar información, bien disco duro externo, pendrive, etcétera. La seguridad lógica se encarga del uso del software, a la protección de los datos, mantener la seguridad, detectar los virus, etc. Sistemas de seguridad, los elementos son privados y luego íntegros para modificar datos, que sean la usabilidad también, que todo el personal autorizado pueda usarlo, autentificación, etc. Los ciberataques más importantes pueden ser los troyanos, los spyware, los phishing, y gusanos, para paralizar el servicio, etc. Es decir, te suplantan la identidad, buscan información, etc. Los software locales, en este caso son los software legales para instalarlos, vienen de los troyanos y los virus, los suites de seguridad o escudos antivirus, están configurados de manera perfecta, el firmware podría bloquearse a usuarios no autorizados o que intenten fraudulentamente hacer algo. Los passwords son complicados, letras pequeñas, mayúscula, etcétera, para que los hackers pues tengan más trabajo. También en las redes sociales los ciberdelincuentes pueden utilizar información publicada para buscar pues eso, datos de ellos. Seguridad informática son las tecnologías nuevas, el mal uso de los ordenadores, transacciones, etcétera. Principales problemas de seguridad actual, la encriptación de los documentos, por eso está el blockchain ahora mismo, suplantaciones de identidad, pérdida de datos, extracciones, acceso ahora mismo. Estoy hablando de septiembre de 2023 este vídeo, pues el Ayuntamiento de Sevilla ha salido, ¿no?, esta semana que está hackeada su página web y de 5 millones de euros, ¿vale? Engaños a través de correos, suplantación de bancos, facturas fraudulentas, descarga de virus, suplantaciones de identidad también, ¿vale?, en empresas, etcétera, ¿no? Es importante. Es la orden del día, el Mind in the Minutes, que es la suplantación de la identidad, los virus que descifran contraseñas, etc. Virus informáticos, en este caso de correo electrónico, que causan pérdidas de información, borrados de correos, virus encriptadores, en este caso que afectan a empresas o particulares como bancos, correos, etc. No entrar en páginas web programas basura también no sirven para nada. Agregar o quitar o desinfectar programas, más cosas. Acciones preventivas que puedes tener en este caso, páginas web seguras con el HTTPS, que es el enlace largo con un certificado seguro. Los métodos de pago que utilices, pues como el PayPal, por ejemplo, pues tienes que tener mucho cuidado con los reembolsos, transferencias, pagos por correo, etc. Los filtros son herramientas que permiten crear respuestas automáticas y redireccionar. La seguridad y la copia de los sistemas que tenemos. Más cosas que os puedo decir aquí.
Aspectos a tener en cuenta en la nube, por ejemplo, la nube pues, muchas veces te hackeas, se pierden los datos, yo siempre recomiendo tener todo en discos duros en casita y luego ya pues utilizar la nube, ¿vale? De hecho tengo amigos que hasta con con los de Apple han tenido problemas, mi hermana incluido, o sea que prevención, pagos de facturas, etcétera, ¿vale? Prevención de programas, ejecución de programas anti-malware, malware, es decir, los virus buenos o malos, actualizaciones de programas, revisión de sistemas de seguridad, etcétera, ¿no? No conectarte con GoCan, actualizaciones, antivirus, webs públicas, etcétera, ¿no? El Spiderwork o el Malwork es un programa malicioso espía para infiltrarte en un dispositivo sin conocimiento. El Spyware también, Spybot, es un programa, es lo mismo. El ordenador afectado se ejecuta un programa y se pone en funcionamiento este Spyware. Los ladrones de contraseñas, troyanos bancarios, infotester, haylockers, el ransomware, que es el rescate que te piden, etcétera. El gusano informático se aprovecha de un lugar a otro para viajar y poco más. Esto es lo que quería, son 20 minutos de vídeo, ya está bien. Venga, gracias por escucharme. Bienvenidos un vídeo más a esta vuestra casa, el canal de la Academia Santo Domingo. En este vídeo vamos a hablar de Windows, en este caso Windows 10, y las herramientas administrativas que tiene, el diagnóstico del sistema, la motorización del hardware y el software en tiempo real, etc. En este caso, bueno, este vídeo se graba en septiembre de 2023 y es lo que entra en las oposiciones de este año. En la sección de equipos se utiliza para gestionar, instalar y desinstalar todos los componentes del hardware, tanto las entradas como las salidas, son las herramientas que podemos acceder a ellos. Para configurar un sistema, configuramos la forma en la que arranca el equipo y cómo se visualizan los servicios activos de este sistema. Con lo cual se puede hacer desfragmentar y optimizar unidades de discos duros mecánicos. Esto será recomendable cuando pasamos por la herramienta para desfragmentar un disco duro y se adapta esta a los nuevos tiempos y se añade también la opción de optimizar discos duros de SSD o bien fragmentados. Los diagnósticos de memoria, verificamos la RAM que tenemos que funciona de manera correcta y hace que arranque el equipo. El editor de registros es el 80% de los errores Windows. Para solucionar estos errores podremos obtener información acerca de este sistema. Para liberar el espacio del disco liberamos también, en este caso, el acceso directo a la herramienta. Dentro del monitor de recursos hablaremos del administrador de tareas. El monitor de rendimiento es un tiempo real con una gráfica de rendimiento del equipo. Los servicios se hace para determinados programas eliminar la carga del sistema, mejorar el rendimiento de ellos. La unidad de recuperación de Windows 10 se utiliza a través de la falla de esta herramienta. El firewall de Windows es la forma más intuitiva del elemento del sistema y luego también cómo acceder a estas herramientas administrativas. Esto sería lo más relevante de esta parte. Luego hablaríamos también dentro del explorador de Windows, bueno, un poco de la historia, si queréis. En este caso se incluye por primera vez en Windows 95 y luego han habido pues, muchísimas versiones de este sistema operativo con un parche esencial para el buen funcionamiento que hemos, en este caso el Windows 8, 95, etcétera, ¿no? Luego tenemos claro cómo se utilizan con la barra de tareas, que es hacer un clic en el icono. Un clic es coger el ratón y ticar y automáticamente sale una ventana, ¿no? Entonces el clic en el botón derecho secundario, pues anclamos la barra de ventanas, utilizamos el teclado también para abrir o cerrar estas ventanas. El Windows Shift significa que has fijado la parte de abajo y luego junto al botón del espacio pones buscar y entonces se fija y se abren ventanas. El explorador de archivos también veremos la parte superior que aparece, en este caso la aplicación para pulsar el ratón y también a partir de ahí aplicación de ejecutar con el Windows R, explorador de archivos en aceptar, el menú de inicio para acceder de manera más fácil al sistema Windows y pulsar estos archivos. Pinchamos en el icono de inicio de Windows para ver dónde están los documentos. En la aplicación original, el archivo Excel está almacenado en el Windows y también podemos verlo. En el menú avanzado, las teclas de Windows y Windows X también podemos, en este caso, explorar archivos y volver a verlo. Luego el sistema Cortana, que es el nuevo que tenemos en esta versión, nos puede servir de asistente virtual, nos abre los componentes, la barra de tareas y convierte en este caso, pues nos confirma con voz, por ejemplo, lo que podemos buscar.
En este sistema también debemos escribir el CMD, que es el cuadro de búsqueda de Windows, y seleccionar sistemas. Luego también el Explorer para pulsar la letra Intro, el Windows más R, que es la barra de estructuras de la tarea, el Windows Exter, el PowerShell, que sería el explorador de archivos de estas ventanas. Las pantallas con fondo azul en este caso se abren para buscar un resultado o un intro del Explorer. El acceso directo es el explorer.ex para finalizar alguna tarea, alguna búsqueda en el sistema, si quieres, de Windows. Dentro de la administración de tareas tenemos el Control Shift X de SCD, que es la nueva tarea del nuevo archivo. En las novedades tenemos el OneDrive, que es parte del explorador de archivos, antes no lo era en las antiguas versiones, el acceso rápido también a este OneDrive. En mi PC, en este equipo, tenemos también los paneles de navegación, elementos de la ventana de explorador de archivos que tienes que tener en el inicio, o bien en la barra de acceso rápido, o bien en la ruta de acceso, en la parte de arriba también de la ventana principal, con las opciones diferentes. Nueva ventana CR más N, por ejemplo, también es. Y luego para cerrar, AL más F4. O compartir vista, o ver inicio de archivo, etc. Dentro de la ficha de inicio en este caso nos permite copiar, pegar, renombrar, seleccionar, modificar propiedades, carpetas, etc. Lo podemos pegar luego donde queramos con el control V, por ejemplo, que renombra también la copia original, los encabezados, etc. Y el control X en este caso para cortar, y también podemos hacerlo con las letras rápidas, control X, cortar, ¿vale? Y control V, pegar. Debemos también tener consideraciones de diferentes funciones, como el shift es el primer o último archivo de la carpeta para buscarlo, CRL, que es el primer archivo de la carpeta en buscar carpetas, el X, no pasa nada si pulsamos eso, que nos indica que no vamos a continuar en algo. Luego, si nos equivocamos al pegar, al copiar o lo que sea, lo deshacemos también con el control Z. Si trabajamos en carpetas o archivos o no existes, también existe la ficha de inicio, donde se puede hacer absolutamente todo, hemos dicho. Más cosas interesantes, bueno, ficha para compartir también carpetas, en Desktop, en este caso, pues compartir, carpetas con contactos, enviarlas, etc. La agenda directamente o en el OneDrive del PC también hay dos maneras de compartirlo. Botón derecho presionando archivo y carpeta, seleccionamos compartir vínculo de OneDrive, el enlace donde queramos enviarlo y escribimos las direcciones de correo y se envía directamente, o por una aplicación de correo electrónico también lo podríamos hacer. Windows también tiene posibilidad de compartir archivos de usuarios de la misma red local, en este caso abriendo lo que es el archivador de Windows 10, navegamos la ruta, buscamos el archivo y conceder acceso a personas específicas y ya se envía directamente. La ficha vista también es explorador de carpetas en varias formas, con una cinta de opciones en concordancia con los Windows normales. Diferentes tamaños, grandes, medianos o pequeños para carpetas y sus miniaturas. La lista de objetos pequeños por orden alfabético. Detalles de cómo van acompañando estas propiedades a diferentes modos, de editar carpetas, mosaicos, contenidos, ordenar, agrupar, mostrar, etc. El orden ascendente y descendente de las dimensiones. Las carpetas de acceso rápido a la barra de títulos, propiedades, carpetas, etc. Cinta de opciones en fichas, CR más F1, la flecha que nos muestra la ayuda. Botones de navegación, el Alt cursor, las barras de direcciones, paneles de navegación en archivos o en carpetas, donde se pueden configurar listas, ventanas, contenidos, barras de estado, cómo se gestionan las carpetas de Windows 10. Es un sistema operativo con un límite de 260 caracteres, donde en este caso se escribe gpedit.msc en el cuadro de búsqueda de Windows 10. Requito G de Gerona, P de Palencia, E de España, D de Dinamarca y de Italia, T de Teruel.msc. Y a partir de ahí pues es el objeto de búsqueda directo. En la pantalla debes dar uso a las NFSD para permitir nombres largos, caracteres, etc. El registro de sistemas de Windows 10 es el regedit. Para acceder a regedit, es el editor de registro, se hace de forma sencilla y tienes tres formas. En la esquina inferior izquierda de la pantalla tendrías que ir al icono Windows, tocar sobre este resultado y en este caso aparece una ventana emergente que te confirma para hacer cambios o no. Luego la segunda forma es ejecutar desde el ordenador de Windows 10 con las letras de Windows y la letra R.
Y luego es menos habitual buscar en los archivos y revisar estas configuraciones y dar una clave a los valores de las mismas. Otra forma que se hace es sustituir el sistema antiguo WinINI o SystemINI con SystemDat o UsesDat. En los sistemas de archivos, las dos partes, tenemos la primera parte identificando el nombre y la segunda parte separar por la diferente extensión de los archivos. Instalamos, por ejemplo, la IMP Player, que permite abrir archivos en MP3, y también el VLC con vídeos. También podemos asignar diferentes programas con el I+I de Windows, la configuración de programas, orden alfabético, etc., nombres diferentes. Y ejemplos de extensiones en Windows 10, por ejemplo, pues el TXT, archivos de texto plano, doc, pues work, .x, defectos de Word, .cm, macros habilitadas, ODT, Open Documents, en la oficina del Office, el PDF Adobe Acrobat, el RFD, formato enriquecido del sistema operativo, el CSV representa datos en forma de tabla con el Excel, el XLS es Excel, XLS es Excel también, XSM es Excel pero con macros, el ODS, Open Document, para suites informáticas de LibreOffice, el PPS es dispositivos de PowerPoint antiguas del Office, PPT, PowerPoint obsoleto que pertenece a antiguas del Office, PPTS, defectos del PowerPoint que no permite ejecutar macros, PPST, igual que el PPX pero con macros, POTX es una plantilla de PowerPoint y ODP es formato de documento para usar con el LibreOffice. El WMA, formato de audio por Microsoft con DRM, WAV, WAV, formato de audio con o sin compresión, FLAC, formato de audio digital de alta fidelidad sin pérdidas, MIDI, protocolo para transferir datos con información de sonido de hasta 8 bytes, OGG, código de audio libre, alternativa al MP3, M3U, lista de reproducción, AVI es un contenedor tanto de audio como de vídeo con diferentes formatos de datos de audio y vídeo, DixV, formato también de vídeo de alta definición, MOVV, el QTime, el MP4 para almacenar contenido multimedia, vídeos, archivos, audio, etc., MPG, formato de compresión de pérdida de calidad, MKV, formato de vídeo que guarda el separador de audio y vídeo, WMV, formato de vídeo por Microsoft, WLP, lista de producción de Windows Media Player, JPEG, formato de imágenes digitales y comprensión de ellas, PNG, formato gráfico de transparencias, BMP, transparencias de imagen de mapa bits, ICO, archivos de icono, SVG, imágenes de gráficos vectoriales, WBP, formato de imagen de comprensión de Google, GIF, imágenes animadas, los GIF, PSD, proyecto de Adobe Photoshop, HEIC, formato de imagen en Apple, NF, formato de imagen RAW de cámaras Canon, AIP o Nikon, AID, proyecto de Adobe, ID, proyecto de Insigne en Adobe también, Excel, un ejecutable, LNK, acceso directo, BAT, es un script para CMD, COM, aplicación de MS2, SPI, script de PowerPay, librerías de código de LLD, la MSI es un instalador, SIF, ficheros críticos de un sistema, TTF, fuentes tipográficas de TroyType, OTF, fuente tipográfica OpenType, el INI, archivo de configuración, SRC, protección de pantalla, NIF, información sobre instalación, BIN, archivo binario, AINI, cursión de archivo animado, ANI, BFC es un maletín, BKF, copia de seguridad de Windows, CER, certificado digital, TM es un tema para Windows 10, TMP, archivo temporal, Class, archivo de código Java, C, archivo de código C, CPP, código C++, Java, archivo de código Java, Visual Basic VSB, Theme, formato desarrollado por Windows Zip, RAP, formato también de Windows RAP, en RAP 5, RAP con mejoras, 7Z, formato libre del creador 7zip, AC es un archivo comprimido en Windows AC, el R00 y el R01, archivo dividido en partes, GZ comprimido en Linux, Tab BZ2 también comprimido en Linux, etc. Luego, extensiones más comunes de Internet ya las vimos en otro vídeo, pero bueno, el HTML, el XML, que es el lenguaje marcado, el URL, que es un documento de HTML, el CSS, que es la extensión que acompaña al HMTL,
el JS, que es el script de JavaScript, el HPG, que es el código en PNG, el ML o el MSG, formato de correo electrónico, el SWSLP, archivo Flash Player, etc. Más cosas, yo sé que es tedioso, pero queda poco. Tipo de archivo, en este caso y extensión, se abre con la aplicación pues, correspondiente. La ubicación indica el directorio donde está ubicada o la ruta. Y los atributos pueden ser o bien de lectura, de modificar, no se ve oculto, etc. Carpetas en Windows. Crear una carpeta para, en este caso, almacenar tanto archivos como fotos, calculadoras, contactos, vídeos, música, imágenes, etc. Es acceso público también para compartirlo con usuarios de otro ordenador, cambiar de memoria, eliminar o lo que sea, administrar todas las tareas, cambiar y copiar datos, seleccionar, igual menú seleccionar todo, el CRL+E, es igual que el anterior. El archivo hay que pulsar una vez en el ratón con el control CRC y luego pues pulsando una vez, 2 veces o 3 veces pues elige los archivos diferentes, seguidos de la lista diferente. También marcar directamente con el ratón botón derecho, las teclas correspondientes. Luego donde pone en este equipo, que es una barra de inicio, en este equipo las versiones anteriores llamamos mi PC, es lo mismo, ¿vale? Desde mi PC pues tienes todo lo que esté conectado al PC, las memorias, los datos, los dispositivos externos, los internos, los ratón, las impresoras, etc. En este equipo también Cortana, localizado también decimos que abra el explorador y nos lo localiza. Para cerrar ALF4, en este caso archivo, equipo, red, configuración y sistema de servidor multimedia. También podríamos hablar en este caso de, para simplificar un poco, ¿vale? Las teclas de la vista, que es cómo se configura el panel de navegación, en mosaicos, grandes, pequeños o medianos, igual que en el anterior, el acceso rápido para cualquier carpeta con un único clic, la colección de carpetas llamadas favoritos en todo el explorador de Windows, el acceso para abrir y guardar Windows desde una carpeta o cualquier archivo, que es simple y directo y estándar, el hacer clic en el icono de la chincheta hace que esta también, en este caso, se fije, anclar y pulsemos sobre ella botón derecho de acceso rápido. El proceso no requiere ninguna confirmación ya que es automático. El quitar, podemos quitar el acceso rápido sobre ellos eligiendo quitar, mostrando carpetas ancladas en este caso desde el punto 1, desactivar el acceso rápido desde el equipo, añadir carpetas al equipo, localizar y anclar el acceso rápido sino con confirmación, cambiar y arrastrar el orden, los accesorios de Windows. Parece en este caso la falta de menús, el accesorio con aplicaciones de Windows, etc. Pulsando la almohadilla en concreto, abriendo los exploradores, abriendo los archivos. Y luego también tendríamos aquí que ver la asistencia rápida, en este caso el bloc de notas, conexión a remoto, el fax, el Windows, los recortes, el Internet Explorer, los mapas de caracteres, el Paint 3D, el visor XTD, etc. En herramientas del sistema, la administración en este caso de tareas, con el control más suprimir, más importante. También vamos que sirve para obtener información de qué está funcionando en ese momento, la memoria RAM que estás utilizando, la cantidad de CPU que tienes. Forzar el cierre o procesos, pues si algo está funcionando mal o que tienes que irte o lo que sea. En procesos, nombre, aplicación, estado, ejecución, CPU, etcétera, todos los que están abiertos. 17 minutos de vídeo, voy a cortar ya. Los servicios para mejorar el rendimiento, la unidad de recuperación del USB de Windows, el FreeBot, el famoso que existe en Windows también, con las formas más intuitivas de que estar protegidos, y con esto y un bizcocho terminamos a las 8. Ya está.